En el puerto de Beirut hubo una explosión el 4 de agosto de 2020. Esto fue por el incendio en un almacén de productos explosivos, en donde hubo un total de 207 muertos, 7.500 heridos y 9 desaparecidos. La explosión principal estuvo relacionada a 2.750 toneladas de nitrato de amonio que habían sido confiscadas desde el 2014 de una embarcación rusa. Estas no tenían las medidas de seguridad adecuadas y la explosión se sintió en países como Siria, Israel, Turquía, Palestina, Chipre y partes de Europa. El gobierno libanés se declaró en estado de emergencia durante 2 semanas después de la explosión, dando lugar a protestas por su negligencia para prevenir accidentes de este nivel. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es el nitrato de amonio? Esta es una sal formada por iones nitrato y amonio, los cuales están unidos por enlaces iónicos. Este compuesto se caracteriza por ser inestable y su alta solubilidad en agua. A pesar de que en general este no es un producto explosivo, puede llegar a serlo si se calienta de gran manera. Los usos de este compuesto realmente están muy variados, pero los dos principales es el sector agroalimentario, donde se usa como fertilizante, y el otro es que se puede llegar a usar para formar explosivos, siendo parte de la receta del trinitrotolueno o TNT. Para que sucediera esta explosión fue necesaria una reacción de descomposición del nitrato de amonio, donde se rompen los enlaces iónicos de esta molécula. Debido a que este es un enlace de gran fuerza, se libera una gran cantidad de energía en forma de calor al romper este enlace, y se dan lugar a moléculas de agua y óxido nitroso, el cual fue el que le dio la tonalidad rojiza observada en el humo de la explosión. Sin embargo, si se eleva más la temperatura de este sistema, comienza a formarse nitrógeno y oxígeno en lugar del óxido nitroso, así como agua. Todos estos compuestos se caracterizan por estar formados por enlaces covalentes no polares, con excepción del agua, la cual es un enlace covalente polar. Por lo mismo de este tipo de enlaces, podemos entender que la mayoría de los compuestos tienen puntos de fusiones y ebulliciones muy bajos, con excepción del agua, la cual sí tiene valores un poco más altos, ya que el enlace es un enlace covalente polar a diferencia de los otros. La ventaja que tuvimos en esta explosión es que no tienen un gran impacto ambiental como podrían ser otros compuestos. El compuesto de mayor riesgo fue el óxido nitroso, el cual sí es un gas de efecto invernadero, y al igual que el nitrógeno, su mayor problema es que llegan a afectar el ciclo natural del nitrógeno. Sin embargo, en cuanto al agua y al oxígeno, no hay un gran problema en cuanto a la cuestión ambiental. Regresando al tema de la explosión, como se tenían almacenados en la misma zona el nitrato de amonio, paletas de madera y fuegos artificiales, cuando se inició el incendio, estas 15 toneladas de fuegos artificiales, así como las paletas de madera, ayudaron a subir la temperatura a muy por arriba de los 300 grados necesarios para una reacción violenta con el nitrato de amonio. Además, que este nitrato de amonio no se encontraba en su estado puro, lo cual lo vuelve más volátil. Es por eso que se generó una reacción violenta, la cual generó alrededor de temperaturas de 3000 grados centígrados y presiones que llegaron a los gigapascales, es decir, arriba de las 10.000 atmósferas de presión. Todo esto generó una onda de choque que dio lugar a un terremoto que tuvo una medición de 3.3 en la escala de Richter, pudiendo concluir así que esto realmente fue una verdadera tragedia. La verdad, fue una gran explosión. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos culpables de esta tragedia? Especular y decidir quién fue culpable no es cualquier cosa. Estamos hablando de echarle la culpa de miles de vidas afectadas a esa persona o ese individuo que no hizo las cosas correctas. Entonces, tenemos varias opciones. Podemos empezar especulando si fue de los trabajadores, autoridades del almacén, dueños de la empresa, pero tenemos que decidir quién es el que tuvo la mayor responsabilidad y quién fue el que tuvo una inmoralidad ética. Podemos empezar hablando de las autoridades, las cuales fueron las que confiscaron el barco y fueron ellos quienes decidieron cómo almacenarlo y no seguir el proceso correcto. Ellos son los responsables de la seguridad de los trabajadores y de los ciudadanos, así como encargarse de supervisar que se siguiera este protocolo.
debieron de poner señalizaciones correctas, dar las instalaciones correctas y asegurarse de que la gente que estuviera manejando el equipo tuviera idea de qué es lo que estaban haciendo. También podemos hablar de los ciudadanos, los cuales a lo mejor debieron informarse un poco de la situación y al ver lo que estaba sucediendo intentar resguardarse en lugar de salir a grabar videos. Ellos también, como ciudadanos, tienen su derecho a intentar ejercer la autoridad, es decir, exigirle al gobierno que haga lo correcto, no solo quedarse indiferentes. En cuanto al nitrato de amonio, debe de usarse responsablemente, no se debe de exponer a un peligro innecesario como fue en esta situación, donde se le puso con las tablas de madera las cuales se queman fácilmente y se le puso con fuegos artificiales, los cuales todos sabemos que son muy inflamables. El dueño también hizo mal al no interesarse por sus cosas y ver que simplemente el tenerlo ahí le salía más barato que pagar la multa, por lo cual simplemente se desatendió del problema. Ellos también debieron de asegurarse de que sus barcos encargados de transportar estos productos tuvieran las medidas adecuadas. Estamos hablando de seguridad e higiene porque estaba lleno de óxido el barco, además de varios agujeros y malas leyes de transportación. También sus empleados debieron de haber estado conscientes de esto, intentar exigirle al dueño que le diera mejores condiciones, lo cual acabó resultando en que el barco estuviera por meses y meses en un puerto donde no podía salir. ¿Qué medidas se deben de seguir cuando se trabaja con estos químicos? Siempre se debe de mantener fuera el alcance de niños, no jugar con este material y hay que intentar mantenerlo en un recipiente sellado, resistente al fuego y donde sea fresco el clima. Asimismo, se debe de buscar intentar evitarlo exponer a temperaturas de mayores a los 25 grados y además estar seguros de que todo el mundo sabe de ello. Es por eso que los empleados debieron estar enterados de esta situación. Al ver que estaba mal almacenado en el edificio, intentar hacer algo al respecto, porque simplemente fue hasta que hubo un tercero que vino a ver lo que estaba sucediendo, el que hubo alguna persona que se interesó en hacer eso. Es necesario que se hubieran hecho unas acciones de concientización para los empleados y se les hubieran dado las indicaciones adecuadas, que estos empleados siguieran realmente un protocolo de seguridad y que entendieran el porqué de las cosas. Hoy en día yo creo que ya no se les va a olvidar el porqué de las cosas, pero esto lo debieron de saber antes para que al saber estos peligros actuaran responsablemente y buscaran mejorar la situación del almacenamiento de nitrato de amonio. Y ahora para concluir, estas son nuestras conclusiones. ¿Qué tal? Soy Cristian Giovanni Sáenz Morales y primero que todo esto pues es una desgracia, ¿no? Que haya muerto mucha gente y que se pudo haber evitado, sí, yo creo que sí se pudo haber evitado si hubieran hecho las cosas de mejor manera, si hubieran almacenado el nitrato de amonio en un lugar mejor donde no fuera tan peligroso y se pudieron haber hecho muchas cosas más que no se hicieron y lamentablemente se pagan con vidas humanas. Mi nombre es Moisés Irán Pineda Campos, y en cuanto a lo que aprendí en este proyecto, mi conclusión es que el acto cometido en Beirut fue una negligencia, ya que al trabajar con sustancias tan peligrosas, se deberían de llevar a cabo todas las medidas posibles de seguridad de almacenamiento, y más sabiendo que ya había ocurrido un accidente con sustancias que a pesar de que no eran las mismas, provocaron la misma reacción que el nitrato de amonio se sabía que podía provocar. Mi nombre es Jenny Jaime López y mi conclusión acerca de este tema es que las personas que almacenaron y decidieron mantener tanto tiempo el compuesto ahí en ese lugar fueron de sobremanera irresponsables, ya que deben de conocer el uso que tiene este compuesto y uno de ellos es la producción de explosivos. A pesar de que es mezclado con otros compuestos, esto nos indica que puede llegar a ser muy dañino. Mi nombre es David Zelaya y en cuanto a mi conclusión del caso de Beirut, creo que esto se puede resumir en una simple cosa: negligencia e indiferencia. Es momento de cambiar esa actitud de los países tercermundistas e iniciar una actitud donde nos preocupemos más por los protocolos. No es la primera vez que sucede ni en Beirut ni en el resto del mundo y hay que hacer un cambio al respecto. Hay que intentar seguir los protocolos.